Hola amigo, estamos con la tercera parte de lo que es cómo hablar con Dios. Estamos saludándote desde Esperanza Radio Adventista. Es un placer volver a estar contigo y gracias por haberle dado un clic y continuar viendo estos estudios. Mi interés es que sean de gran bendición para ti, así como lo han sido para mí. Y vamos a continuar con el tema, cómo hablar con Dios. Y la pregunta es, ¿contesta Dios nuestras oraciones? ¿Será que las contesta? Y vamos a ver en qué condiciones requiere la oración eficaz. ¿Cuáles son las condiciones que requiere la oración eficaz? Y yo quiero llevarte a Mateo 21-22. Porque a veces somos, estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pero ¿cuáles son los requerimientos que dice la palabra de Dios? Y en Mateo 21 hay algo hermoso que quiero compartir contigo en este momento. Y dice así: y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Y todo. ¿Será que hay un límite? No lo hay. Dice, todo lo que pidieres, creyendo lo recibirás. Hay una historia que llegan los discípulos a el templo y estaba un paralítico postrado desde hace muchos años, postrado y no podía caminar. Y llega y le dice, y se arrodillan y lo ven, y él estaba pidiendo monedas, pero ellos no tenían monedas, no tenían nada que darle en cuanto a dinero, a monedas. Y lo ven, y él necesitado, y les tiende la mano. Y yo me imagino a Pedro agarrándole la mano y arrodillándose y decirle, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso es una oración. Eso es una oración creyendo que iba a suceder. ¿Y qué sucedió? ¿Qué es lo que quería Pedro? Quería que ese hombre tuviera la fe de saber que Jesucristo era el único que podía darle la sanidad. Y es el único que le podía dar esa restauración interna como la externa. No tenía monedas, no tenía dinero, pero tenía algo más poderoso que era algo que vamos a leer en la palabra de Dios. Algo que se llama fe. ¿Has oído hablar de esa palabra? Fe. ¿Qué es fe? Y yo quiero llevarte a Hebreos. A Hebreos para que entiendas el significado de fe. Dice la palabra de Dios en Hebreo 11:1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. ¿Tú crees que vas a recibir lo que has pedido? Créelo, pídelo con fe. Porque dice que el que pide dudando es como una ola del mar, fluctuando. No, cree. De verdad, si Pedro hubiera dudado, le hubiera faltado fe, ese hombre no se hubiera levantado. Y dice que fue levantado ese hombre y fueron restaurados y empezó a saltar. Empezó a saltar y empezó a decir, estoy sano, estoy limpio, estoy libre, estoy feliz. Y abrazaba a Pedro, abrazaba a las personas y empezó a testificar que esos hombres lo habían sanado en el nombre de Cristo Jesús. La fe, todo lo que pidas en oración, creyendo lo recibirás. Creyendo, no dudes que lo que estás pidiendo, no dudes.
que Dios, en su infinita misericordia, si ve la fe, te lo va a dar. No lo dudes. Ahora, pedir conforme a la voluntad de Dios, porque mi voluntad puede ser tener 5 carros, 5 casas, pero no es la voluntad de Dios. O mi voluntad puede ser, Señor, ya no aguanto a mi esposo, quítamelo, ya no quiero estar con él. Pero esa no puede ser la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es a veces muy distinta a la de nosotros. Nuestros ojos ven aquí. Tú puedes ver a una cierta distancia, pero tú ya no puedes ver mucho más allá. Y Dios está desde arriba viendo todo lo que es este juego de la vida. Está viendo todo el ambiente, todos los factores, y Él sabe lo que necesitas. Lo que yo no veo con mis ojos, Dios lo está viendo y Él está poniendo todo en control para que tú puedas buscarle y puedas reconocerle a Él como su Salvador. Pero a veces nos afanamos y nos olvidamos. Nos olvidamos de la voluntad de Dios. Mateo 26:39 dice, cayó con su rostro en tierra y oró diciendo, Padre mío, si es posible de mí esta copa, pase. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús no quería tomar esa copa. Jesús no quería morir como Él se había visto que iba a pasar. Jesús estaba miedoso, tembloroso, pero aún así Él decidió entregarse porque la voluntad de su Padre era esa, entregarse por ti y por mí. Jesús dijo, Señor, no se haga mi voluntad, haz que se haga la tuya. Él sudaba gotas de sangre, Él fue maltratado, Él sabía que lo iban a crucificar, Él sabía que lo iban a escupir, Él sabía que su discípulo, Pedro, lo iba a negar 3 veces. Él sabía que Eli se iba a olvidar de él al morir su abuelita al pasar de los años. Él sabía que Aliot iba a olvidarse de todo lo que le había enseñado ella. Pero también él sabía que después de muchos años, a Aliot la iba a mover desde Monterrey a Dallas, Texas, para conocer una verdad tan preciosa, tan hermosa, tan inigualable y una verdad única, que es la verdad que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, tú te das cuenta cuánto Dios te ha protegido y cuánto Dios ha hecho su voluntad en ti. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Vivir conforme a la voluntad de Dios. Todo cuanto pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Hay 10 mandamientos, no son 9, pero ahorita en día hay 9 mandamientos que la gente no tiene problemas con ellos. No hay problema con esos mandamientos. Las iglesias protestantes. Pero hay uno con el cual tienen problema, que es el 4º mandamiento. Y todavía Dios no puso, en casi todos puso, no matarás, no adulterarás, no te harás imagen y semejanza, honra a tu padre y a tu madre. Pero el 4º dice, acuérdate del día de reposo, porque Dios sabía que el pueblo se iba a olvidar. Vivir guardando sus mandamientos y hacer lo que a Él le agrada.
¿Qué cosas pueden estorbar la eficacia de la oración? ¿Qué cosas es lo que obstruye una buena oración? Los pedidos indebidos. ¿Por qué los pedidos indebidos? Pedís y no recibís, porque pedís más para gastar en vuestro deleite. Oye, hay personas que dicen, Señor, yo quiero ir al trabajo, pero pues, no quiero trabajar tanto. Mándame un trabajito ahí donde pueda trabajar poquito y ganar. No, eso está mal, es una oración incorrecta. La duda, pida con fe sin dudar. Si tú dices, Señor, quiero que restaures mi matrimonio, créelo que Dios lo va a hacer, pero tampoco no estés golpeando a la esposa, tampoco no estés dejándole de hacer de comer al esposo o dejando de atenderlo. No, eso es parte de la fe, porque la fe tiene que convertirse en hechos, tiene que verse. Así que eso es lo que debemos de hacer. El pecado. Vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. Mira, yo le pido, Señor, ayúdame, ya no quiero ser la misma de antes. Ya no quiero ser ese ladrón, pero sigo robando. O digo, Señor, ya no quiero engañar a mi esposo, pero apenas si veo una muchacha y ya la estoy codiciando. O apenas digo, Señor, quiero ir a tu iglesia, pero no me levanto en la mañana para ir a la iglesia. Prefiero estar dormida. No, esas cosas impiden que las oraciones sean contestadas. Los pecados ocultos. Tú puedes ser un muy buen miembro de iglesia. Sí lo puedes ser. Pero ¿qué tal ser un buen cristiano? Porque ahorita muchos son muy buenos miembros de iglesia. Y realmente debería llamarse iglesismo en lugar de cristianismo. Pero si se le llamó cristianismo es porque teníamos que reflejar a Jesús y lo que Jesús hacía. Qué hermosa seguridad nos da Dios acerca de la oración. Dice en Jeremías 33, hermoso versículo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, nosotros podemos estarle pidiendo a Dios y Él a través de este versículo te está diciendo, clama, clama, derrama tu corazón. Y mira Liot, mira Juan, mira Pedro, te voy a mostrar cosas que tú ni te imaginas. Es más, ocultas, es más, cosas que ni se te han venido a la mente. Te lo voy a hacer llegar a ti. Yo te responderé y te voy a mostrar cosas que ni siquiera has pensado que te las puedo dar. Ese es Dios, que Él oirá y responderá. Cree que si clamas a Él, Él te va a responder. Cree que Él te va a contestar. Dice en Salmo 120, en mi angustia clamé al Eterno y Él responde. Y Él responde. Mateo 7:7, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Amigo, yo te invito a que te acerques a Dios y clames a Él. Él está dispuesto a escucharte. Él está dispuesto a dar lo que necesita tu vida. Él está dispuesto a poder responder lo que tanto necesita tu vida. Él está está dispuesto a responder lo que nadie ha podido darte una respuesta. Él está dispuesto a darte el gozo de la salvación. Pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Que el Señor te bendiga y que puedas clamar a Él, porque Él
te va a responder.